Gancho. Los muros de piedra no gritan, pero recuerdan. En un tranquilo rincón del norte de México, la luz del sol caía sobre suelos de baldosas donde la energía perduraba mucho después de que se apagaran los pasos. Este era el mundo que rodeaba a Pancho Villa, un hombre que sobrevivió a revoluciones solo para ser reclamado por el silencio. Las balas destrozaron más que carne esa mañana, fracturaron la certeza de una nación, dejando tras de sí una villa manchada no solo de sangre, sino de preguntas sin respuesta. A principios de la década de 1920, México era una nación que recuperaba la compostura, lenta y cautelosamente, entre el polvo de su propia revolución. Se reconstruyeron las vías del tren, se guardaron los uniformes, se convirtieron en ley las promesas. Y, sin embargo, algunos nombres se negaron a asentarse en la historia. Pancho Villa fue uno de ellos. Oficialmente jubilado, oficialmente perdonado, vivió tras muros tranquilos, creyendo que sobrevivir significaba paz. Pero la historia no perdona sus deudas tan fácilmente. Espera, pacientemente, al otro lado de la puerta. Antes de la villa, antes del silencio, había movimiento. Constante, violento, inevitable. Pancho Villa no ascendió a través de las instituciones, se abrió paso a través de ellas. Nacido en la pobreza, moldeado por la brutalidad, aprendió pronto que el Estado no era un protector, sino un obstáculo. La revolución no creó a Villa, simplemente le dio terreno. Los ferrocarriles se convirtieron en arterias de guerra. Los caballos difundían rumores más rápido que los periódicos. Cada victoria multiplicaba su leyenda, y cada ejecución forjaba un nuevo enemigo en el futuro. Sin embargo, el poder nunca le sentó bien. Villa comandó ejércitos pero nunca dominó la permanencia. Era un general sin capital, un líder sin burocracia. Su autoridad dependía del movimiento, del miedo, la lealtad y el espectáculo. Mientras la revolución ardía, Villa era indispensable. Cuando se enfriaba, se convertía en un problema que ningún tratado podía resolver. El Nuevo México quería orden, balances y legitimidad. Villa representaba la memoria, descontrolada, armada e imposible de auditar. Quienes negociaron la paz comprendieron esta contradicción. Los documentos oficiales lo llamaban pacificado, retirado, neutralizado, pero a puerta cerrada, el lenguaje cambiaba. Era impredecible, era popular, estaba vivo. Y sobrevivir, en un estado posrevolucionario, podía ser más peligroso que la rebelión. Cada apretón de manos que había rechazado alguna vez era recordado. Cada humillación que había infligido se guardaba cuidadosamente, como un libro de contabilidad a la espera de ser ajustado. Mientras la nación intentaba renovar su imagen, la mera existencia de Villa alteró la narrativa. Recordó a la gente que el poder alguna vez perteneció a hombres a caballo, no a hombres tras un escritorio, que las revoluciones no eran transiciones limpias, sino negociaciones prolongadas con violencia. Su leyenda no podía reescribirse mientras él aún viviera. Y así, incluso mientras se adaptaba a los ritmos civiles, fuerzas más allá de los muros de la villa ya estaban reorganizando el final, porque en el nuevo orden de México no había lugar para símbolos inacabados, y Villa era el más inacabado de todos. La villa de Parral no se presentaba como una fortaleza, se asentaba en una calle común y corriente, enmarcada por fachadas desteñidas por el sol y el ritmo pausado de la vida provinciana. No era el palacio de un general, sino la concesión de un hombre que intentaba desaparecer sin renunciar a la dignidad. Los gruesos muros prometían privacidad, no protección. Los patios albergaban sombras más tiempo del debido, y las ventanas miraban a la calle con la serena paciencia de quien ha visto demasiado. En el interior, la arquitectura hablaba de transición. Los trofeos militares coexistían con las rutinas domésticas. Sillas desgastadas por la conversación, puertas marcadas por años de uso, no por la batalla. Villa se movía por estos espacios como un invitado en su propia vida, sin descansar nunca del todo, sin proteger nunca del todo. La casa estaba destinada a ablandarlo, a transformar a un comandante en ciudadano. Pero los muros no pueden borrar reputaciones, solo las contienen. Afuera, Parral continuaba con sus rituales. Los vendedores llamaban, los carruajes pasaban, los pasos resonaban y desaparecían. Sin embargo, la villa alteraba la gravedad de la calle. La gente aminoraba el paso al pasar, algunos por reverencia, otros por cálculo. El edificio era a la vez un santuario y un hito, anunciando con precisión dónde se podía encontrar la historia si alguien la buscaba. Y siempre alguien lo hace.
La seguridad existía, pero era escasa. La confianza sustituyó a las barricadas. Villa creía que su acuerdo con el Estado tenía peso. Creía que la distancia de la capital significaba distancia de la venganza. Lo que subestimó fue la memoria. La memoria no viaja por ferrocarril ni por decreto. Perdura. Escucha. Y en Parral ya había memorizado las puertas de la villa, las rutinas de sus mañanas, el sonido de su portón al abrirse. La casa permanecía tranquila, casi indiferente, sin percatarse de que la estaban midiendo, no como hogar, sino como lugar, un futuro titular esperando su fecha. La paz, en el México posrevolucionario, fue menos un acuerdo que una pausa. Mientras Pancho Villa se ocupaba de las cosechas y la correspondencia, su nombre seguía circulando por ministerios y cuarteles, pronunciado en voz baja, como un problema que nadie quería asumir. Oficialmente, la guerra había terminado. Extraoficialmente, sus rencores simplemente habían cambiado de uniforme. Los hombres que ahora firmaban documentos habían huido de su caballería. La memoria, a diferencia de los gobiernos, no reconoce la amnistía. Los enemigos de Villa ya no eran evidentes, no marchaban con pancartas ni anunciaban sus intenciones, trabajaban tras escritorios, en oficinas cargadas de tinta y autoridad. Algunos temían su regreso, otros temían su mito. Todos comprendían la misma verdad. Mientras Villa viviera, la revolución podría reinterpretarse. Su supervivencia era una contradicción, la prueba de que la violencia no había sido completamente absorbida por el Estado. Los rumores comenzaron a surgir silenciosamente. Las conversaciones terminaron cuando el nombre de Villa entró en la sala. Los visitantes de Parral fueron registrados, luego olvidados. Las advertencias llegaron sin firmas. Ninguna fue lo suficientemente directa como para exigir acción. Todas fueron suficientes para sugerir que la jubilación no había neutralizado su relevancia. Villa lo presentía, pero presentir no es lo mismo que creer. Había sobrevivido a emboscadas antes. Este silencio se sentía diferente, burocrático, paciente, aséptico. El giro inesperado no era que Villa tuviera enemigos, era que la paz misma se había convertido en una. El mismo gobierno que prometía protección ahora medía el riesgo, y el riesgo, en una nación frágil, invita a soluciones que nunca aparecen en el papel. En algún lugar más allá de los muros de la villa, se estaba gestando una conclusión, lenta y deliberadamente, mientras Villa seguía viviendo como si el final ya se hubiera negociado. No lo había hecho. El silencio puede parecer seguridad, hasta que deja de serlo. En Parral, el silencio que rodeaba la villa comenzó a extenderse de forma antinatural, como una respiración contenida que nunca se libera. Pancho Villa notó primero pequeñas irregularidades. Rostros familiares desaparecieron de la calle. Aparecieron otros nuevos. Se quedaron y luego desaparecieron sin explicación. Nada dramático. Nada demostrable. Lo justo para inquietar a un hombre que había aprendido a leer el peligro tanto en la ausencia como en el ruido. Los mensajes le llegaban indirectamente. Sus amigos hablaban con cautela, evitando detalles. Antiguos aliados aconsejaban cautela sin explicar por qué. Incluso las rutinas dentro de la casa empezaron a cambiar. Los guardias cambiaban de posición con más frecuencia. Las puertas se revisaban 2 veces. Los movimientos de Villa se volvieron precisos, deliberados, casi ceremoniales. Aún proyectaba confianza, pero era la confianza de quien se niega a validar una amenaza nombrándola. Reconocer el peligro sería admitir que la jubilación era una ficción. La villa absorbió esta tensión. Los pasillos parecían más largos. Las ventanas enmarcaban la calle como lentes estrechas, comprimiendo el mundo exterior en fragmentos manejables. Cada sonido, cascos, motores, voces, llegaba con contexto, con la posibilidad de una intención. Villa había vivido en peligro toda su vida, pero esto era diferente. No había pancartas opuestas, ni frentes visibles, solo la sensación de que la observación había reemplazado a la confrontación. Lo que hacía peligroso el silencio era su cortesía. No se gritaban advertencias, no se exigían exigencias, no se trataba de una guerra que se reanudaba, sino de un problema que se gestionaba. Villa entendía la violencia. Lo que le preocupaba ahora era la administración, decisiones tomadas en otros lugares, por hombres que jamás lo verían a la cara, que jamás apretarían un gatillo, hombres para quienes él no era una persona, sino una variable. Y las variables, en el lenguaje del poder, eventualmente se resuelven. Para 1923, Pancho Villa ya no se pertenecía solo a sí mismo, pertenecía a la memoria, a la discusión, a las conversaciones inconclusas en todo México. Tanto en cafés como en salas de gobierno, su nombre desató división. Para algunos, seguía siendo un héroe que había defendido a los pobres cuando nadie más lo hacía. Para otros, era una reliquia incontrolable, evidencia de que la revolución nunca había sido realmente contenida.
Su persistencia obligó a la nación a enfrentar sus propias contradicciones. El público observaba desde la distancia, inseguro de qué desear. La paz exigía estabilidad, la estabilidad exigía olvido, pero el olvido exigía silencio, y Villa era ruidoso simplemente por vivir. Cada fotografía, cada avistamiento en Parral, recordaba a los ciudadanos que el poder una vez fue tomado, no elegido, que la autoridad del Estado había sido desafiada por hombres con fusiles y convicción. Villa trastocó la narrativa del progreso al situarse al margen de ella. Los políticos comprendían íntimamente esta tensión. Proteger a Villa era arriesgarse a enfurecer a quienes temían su regreso. Eliminarlo era traicionar las promesas que pusieron fin a la guerra. Los líderes mexicanos se debatían entre estas opciones, atrapados por la apariencia y la necesidad. El costo de la acción era visible, el costo de la inacción se sentía cada vez más abstracto, hasta que dejó de serlo. La villa se convirtió en un símbolo mucho más allá de sus muros. Representaba el compromiso, representaba la justicia no resuelta, representaba la pregunta que nadie quería responder directamente. ¿Puede una nación construida sobre la revolución permitir que sus revolucionarios vivan en libertad después? Antes de continuar, consideremos lo siguiente. ¿Puede existir verdaderamente paz cuando es necesario que algunos recuerdos permanezcan vivos y otros se borren en silencio? La mañana llegó sin ceremonias. El cielo sobre Parral estaba despejado, casi indiferente, como si el día no tuviera intención de pasar a la historia. Dentro de la villa, la rutina prevalecía sobre la reflexión. El desayuno era sencillo, las conversaciones eran comunes. Pancho Villa se disponía a salir de la casa no como un general, sino como un hombre que cumplía con sus recados, citas, obligaciones, el tranquilo mantenimiento de la vida civil. Nada en su postura sugería un fin definitivo. El coche esperaba afuera, con el motor bajo y paciente. Las calles ya estaban animadas, los vendedores organizando la mercancía, los transeúntes moviéndose con familiaridad. Esta no era una salida que llamara la atención, ese era precisamente su peligro. Villa siempre había sabido que las emboscadas llegaban con ruido, con caos. Esta llegó envuelta en normalidad. Lo más inquietante de la mañana fue lo olvidable que parecía. A medida que el vehículo avanzaba por Parral, el entorno se estrechaba. Los edificios se acercaban. El sonido resonó brevemente y luego se disipó. Cada giro era conocido, cada punto de referencia familiar. Esta ruta ya había sido transitada, suficientes veces como para sentirse segura. Sin embargo, la seguridad a menudo es solo repetición confundida con protección. En algún punto de la calle, cálculos invisibles se completaban. Villa permanecía expuesto, sin armadura, ni ceremonia ni advertencia. Sus guardias estaban presentes pero relajados. La revolución le había enseñado a sobrevivir a los disparos, no a la inevitabilidad. Ninguna señal anunciaba lo que se avecinaba. Ninguna vacilación de último momento alteró el rumbo. La ciudad seguía funcionando según lo previsto, porque esto no era una interrupción de la vida, sino una corrección de la historia. Pasaron los segundos. El coche avanzó. Y en esos momentos previos a la violencia, Parral reveló su verdad más silenciosa, que la historia rara vez se anuncia cuando regresa. Simplemente espera a que nadie la vea con atención. Ocurrió sin previo aviso y sin caos. No hubo persecución, ni órdenes a gritos, ni posibilidad de interpretación. La calle, que momentos antes albergaba una vida normal, se quedó de repente en silencio, como si ya hubiera ensayado esta pausa. El coche aminoró la marcha instintivamente, guiado por la costumbre más que por la sospecha. Esa vacilación fue suficiente. El espacio a su alrededor se transformó, no en un campo de batalla, sino en una trampa que ya había decidido su desenlace. El sonido llegó primero, afilado, final. No era el rugido de la guerra, sino la eficiencia de la ejecución. Pancho Villa había sobrevivido a disparos antes, muchas veces, pero esto era diferente. No hubo confusión, ni intercambio, solo precisión. El ataque se desarrolló con una calma inquietante, sugiriendo preparación más que pasión. Los testigos posteriores tuvieron dificultades para describirlo, no porque fuera rápido, sino porque se sintió deliberado, medido al detalle. El polvo se levantó brevemente y luego se asentó. Las voces se congelaron. La calle recuperó su forma casi de inmediato, como avergonzada de lo que había albergado. Los responsables no se quedaron, no tenían por qué hacerlo. Este no era un mensaje para debatir, era una conclusión que se imponía. Lo que hacía el momento insoportable no era la violencia en sí, sino la implicación que había tras ella, que alguien, en algún lugar, había autorizado la certeza. El giro inesperado se reveló no en lo que sucedió,
sino en lo que no sucedió. No hubo persecución. Ninguna indignación inmediata interrumpió el día. Las autoridades llegaron con moderación, no con urgencia. Parral asimiló la conmoción en silencio, como si esta posibilidad ya se hubiera discutido en privado. La emboscada no parecía deshonesta, parecía sancionada por el silencio. En ese instante, la verdad se consolidó. Este no era el fin de un hombre perseguido por sus enemigos. Era la solución de un problema que el Estado ya no quería explicar. Y mientras los ecos se desvanecían, una pregunta persistió más pesada que el humo. ¿Quién, exactamente, había decidido que este momento era necesario? Las noticias corrieron más rápido que la confirmación. Para cuando llegó la certeza, el país ya había comenzado a reaccionar. Pancho Villa había muerto, un anuncio que tuvo una repercusión diferente según dónde se escuchara. En mercados y cantinas, la incredulidad se mezclaba con una silenciosa aceptación. En las oficinas gubernamentales, las reacciones fueron mesuradas, contenidas, casi protocolarias. El dolor existía, pero compartía espacio con algo más frío: el alivio. El duelo público siguió las formas predecibles. Los titulares hablaban de tragedia. Las autoridades emitieron declaraciones en honor a un pasado revolucionario que ya había concluido. Pero bajo el lenguaje formal, la atmósfera cambió. Un peso se alivió. Villa había sido una contradicción viviente, demasiado poderosa para ignorarla, demasiado simbólica para confrontarla abiertamente. Su muerte resolvió esa tensión sin obligar a nadie a admitir responsabilidad. La nación podía avanzar sin renegociar su historia en tiempo real. Los observadores internacionales notaron la calma. No hubo levantamientos masivos. No hubo violencia de represalia. Esta ausencia era en sí misma inquietante. Sugería que la destitución de Villa se había anticipado, quizás incluso normalizado, mucho antes de que ocurriera. La revolución, otrora ruidosa e incontrolable, se estaba archivando silenciosamente. La memoria se reorganizó. Se limaron asperezas. Sin embargo, no todos aceptaron el tono oficial. En las zonas rurales, la ira latía. Para algunos, el asesinato de Villa se sintió como una traición, una señal de que la lealtad a la revolución terminaba cuando se volvía inoportuna. La pregunta ya no era quién había disparado, sino qué tipo de paz los requería. El silencio respondía a esa pregunta mejor que cualquier investigación. Antes de continuar, preguntémonos: cuando una nación reacciona con calma ante la violencia política, ¿es porque se hizo justicia o porque ya se habían reducido las expectativas? Se anunció una investigación casi de inmediato, rápida, formal y tranquilizadora. Se abrieron expedientes, se recogieron declaraciones, se registraron nombres. En teoría, la maquinaria judicial funcionó como se esperaba. En realidad, se estancó en el momento en que comenzó. Las pistas se diluyeron en la ambigüedad. Los testigos olvidaron los detalles. Las pruebas no avanzaron. El proceso funcionó a la perfección, si su verdadero propósito era retrasarlo. Pancho Villa habían sido asesinados en público, pero la búsqueda de responsabilidades se replegó a puertas cerradas. Los sospechosos surgieron brevemente, solo para desvanecerse. Se habló de los pistoleros locales, luego se desestimó. Los motivos se redujeron. Luego se ampliaron hasta la inutilidad. Todos los caminos parecían detenerse justo antes de alcanzar la importancia. El patrón se volvió imposible de ignorar. La investigación no estaba diseñada para descubrir la verdad, sino para absorber la atención hasta que el interés se desvaneciera. El tiempo, no la justicia, fue el instrumento elegido. Lo que más importaba no era quién apretaba el gatillo, sino quién se aseguraba de que las preguntas quedaran sin respuesta. Las figuras de alto rango nunca eran examinadas a fondo. Los registros de comunicación no estaban disponibles. La jurisdicción cambiaba convenientemente. Cada maniobra burocrática creaba distancia entre el acto y la autoridad que podría haberlo sancionado. La responsabilidad se volvió abstracta, dispersa entre procedimientos y comités hasta que no le correspondió a nadie. La villa de Parral aguardó en silencio mientras circulaban noticias y luego desaparecían. Se ofreció a la nación un cierre sin explicación, un final sin contexto. Al final, la investigación logró su resultado más importante. Transformó una ejecución política en un misterio histórico. Y los misterios, a diferencia de los veredictos, no amenazan a nadie que aún esté en el poder. A medida que el caso perdía urgencia, una certeza se afianzó bajo el papeleo. No se trataba de un fallo de la justicia, era la forma que tenía prevista. Tras el desvanecimiento del ruido, la villa permaneció. Su forma permaneció inalterada, pero su significado cambió. Habitaciones que antes se definían por la rutina, ahora soportaban el peso de la interrupción.
Los objetos fueron trasladados, reparados, reemplazados, pero no olvidados. El edificio absorbió el acontecimiento como la piedra absorbe el calor, lenta y permanentemente. No testificó, persistió. Pancho Villa se había ido, pero el espacio que ocupaba se resistía a ser borrado. Las autoridades intentaron la restauración, no para honrar, sino para neutralizar. Se limpiaron las marcas, se repintaron las paredes. La evidencia física de la violencia se trató como un defecto, algo que debía corregirse en lugar de recordarse. Sin embargo, la ausencia resultó más difícil de gestionar. La villa ya no funcionaba como hogar, se convirtió en un punto de referencia, un lugar de silenciosa recalibración donde la memoria competía con la política. Los visitantes llegaban con cautela, algunos por reverencia, otros por curiosidad. La casa no respondía a ninguna de las dos, no ofrecía espectáculo, ninguna ruina dramática. Su poder residía en la moderación, en la forma en que las habitaciones comunes ahora parecían escenificadas, como a la espera de una recreación que nunca llegaría. La arquitectura contenía la respiración, preservando el momento en que la historia traspasaba su umbral. Con el tiempo, la negligencia hizo lo que las balas no pudieron. La villa perdió relevancia. El mantenimiento dio paso al desuso. El silencio regresó, pero ahora era más denso, impregnado de conocimiento. Este ya no era un lugar de compromisos vitales, sino de consecuencias establecidas. La revolución había terminado aquí no con ceremonia, sino con gestión. Y a medida que el edificio fue desapareciendo de la atención pública, cumplió su último servicio. Transformar una decisión política en una reliquia, segura para visitar, más fácil de olvidar. La verdad no salió a la luz de repente, surgió como suelen hacerlo las verdades incómodas, a través de patrones, no de pruebas. Años después, los fragmentos se alinearon, testimonios susurrados extraoficialmente, movimientos militares que carecían de sentido hasta que se revisaban, comunicaciones que nunca se escribieron, pero que se entendieron con claridad. El asesinato de Pancho Villa empezó a parecer menos un acto aislado y más la cláusula final de un acuerdo tácito. Los más allegados al poder nunca aparecieron en la escena del crimen, pero su ausencia parecía deliberada. Las fallas de seguridad se alineaban con demasiada precisión. Las rutas de escape estaban demasiado limpias. Parral, a pesar de su normalidad, se había convertido brevemente en un entorno controlado. Los hombres que llevaron a cabo la emboscada eran prescindibles. La decisión en sí no lo era. Se había forjado en otro lugar, lejos del polvo y los disparos, en habitaciones donde la estabilidad nacional prevalecía sobre la vida individual. El giro inesperado no fue que el Estado lo supiera, fue que el Estado lo necesitaba. Villa representaba una versión de la revolución que no podía institucionalizarse. Era carismático, incontrolable, recordado con demasiada claridad por quienes ahora reclamaban legitimidad. Mientras vivió, desafió la idea de que la revolución había terminado limpiamente. Su muerte simplificó la historia. Cerró un capítulo que se negaba a permanecer cerrado. Este replanteamiento lo cambió todo. El asesinato ya no era un crimen por resolver, sino una política que debía ocultarse. La responsabilidad se difundió hacia arriba y luego se desvaneció en la abstracción. Sin firmas, sin órdenes, solo alineación, la que ocurre cuando todos entienden lo que debe suceder sin que se les diga directamente. Desde esa perspectiva, la villa de Parral nunca fue una simple residencia. Fue el último confinamiento de un problema revolucionario. Y cuando el problema se resolvió, el sistema siguió adelante, silenciosamente y con eficiencia, dejando solo ecos y la incómoda constatación de que las revoluciones no terminan cuando triunfan, terminan cuando tienen miedo de sus propios orígenes. Con el tiempo, la intensidad del acontecimiento se atenuó, redefinida por la repetición y la conveniencia. Pancho Villa se volvió más seguro al convertirse en símbolo. Los libros de texto lo redujeron a fechas y descripciones. Los museos organizaron su vida en vitrinas, separando cuidadosamente la valentía de la brutalidad, la revolución de las consecuencias. Lo que no se podía resolver se suavizó, lo que no se podía justificar se estetizó. El asesinato siguió el mismo camino. Las narrativas oficiales lo presentaron como una trágica inevitabilidad, una nota a pie de página en una época turbulenta, en lugar de un acto deliberado de control. Al condensar la historia, el Estado recuperó la autoridad sobre su significado. La complejidad fue reemplazada por el cierre. La violencia se rebautizó como historia, y la historia, cuando es suficientemente distante, exige admiración en lugar de rendición de cuentas. Pero el mito no es memoria. El mito selecciona. La memoria resiste.
En Parral, los residentes mayores recordaban detalles que nunca se publicaron. La calma de la calle, la rapidez de la respuesta, la rapidez con la que el silencio se apoderó de ellos. Estos recuerdos vivían fuera de los archivos, se transmitían silenciosamente, de persona a persona. Carecían de pruebas, pero no de convicción. La tensión entre lo enseñado y lo recordado se acentuaba con cada relato. Esta brecha importaba. Porque los mitos estabilizan a las naciones, pero los recuerdos las desestabilizan. Recordar con demasiada claridad es reabrir preguntas que el poder prefiere resolver. ¿Quién decide cuándo termina una revolución? ¿Quién se beneficia de que sus héroes se vuelvan inofensivos? La imagen de Villa sobrevivió, pero las circunstancias de su fin se desdibujaron, lo justo para evitar la incomodidad. Antes de continuar, consideremos lo siguiente. Cuando la historia se presenta como leyenda, ¿qué intereses se están protegiendo y qué verdades se están eliminando? El tiempo acabó con lo que la política empezó. La villa de Parral no sufrió una caída drástica. Retrocedió, el mantenimiento se ralentizó y luego se detuvo. La pintura se descascaró, la madera se combó, la estructura envejeció hasta perder relevancia, su presencia tolerada en lugar de reconocida. Alguna vez un lugar de paz negociada, luego de violencia controlada, se convirtió en algo más tranquilo, un remanente sin función. Pancho Villa siguió siendo famoso. ¿El lugar donde vivió y murió? No. A medida que el edificio se deterioraba, también lo hacía la urgencia de recordar su importancia. Los visitantes disminuyeron. Las placas explicativas simplificaron los eventos en cronogramas manejables. La complejidad que antaño atormentaba las habitaciones fue reemplazada por neutralidad. Las paredes que habían presenciado consecuencias ahora eran tratadas como telón de fondo. El colapso de la villa no fue solo físico, sino narrativo. La historia había logrado domesticar el espacio, y, sin embargo, el abandono dejó su propio testimonio. Las grietas trazaban caminos como mapas de estrés. Las habitaciones vacías amplificaban el sonido de forma antinatural, como esperando ser llenadas de nuevo por una explicación. La villa se resistió a la destrucción total permaneciendo visiblemente inacabada. Nunca fue restaurada por completo, ni tampoco completamente arruinada. Flotaba entre estados, reflejando la naturaleza irresuelta de su pasado. Esta existencia intermedia importaba, porque reflejaba cómo las naciones gestionan los lugares incómodos. Preservarlos lo justo para reclamar transparencia, pero no lo suficiente como para suscitar preguntas. La villa se alzaba como una arquitectura desprovista de acusaciones. Un edificio al que se le permitía envejecer, pero no hablar. Su colapso final fue sutil. Una rendición al olvido en lugar de a la destrucción. Y en ese silencioso desvanecimiento, cumplió el último servicio que se le exigía: existir sin exigir memoria, permanecer sin insistir en la verdad. El asesinato de Pancho Villa no solo terminó una vida, sino que puso fin a una pregunta que la nación ya no quería responder. Al destituirlo, México resolvió una contradicción entre el mito revolucionario y el control institucional. El veredicto nunca se pronunció en voz alta, porque no era necesario. Se priorizó la estabilidad. Se gestionó la memoria. Y la historia se ajustó en consecuencia. La villa de Parral permanece como evidencia, no de culpa, sino de proceso. Muestra cómo el poder prioriza la eficiencia sobre la explicación, el silencio sobre el ajuste de cuentas. La muerte de Villa no fue el caos que interrumpió el orden, fue el orden que se impuso. Un recordatorio de que las revoluciones solo se toleran hasta que amenazan los sistemas que crean. Lo que perdura no es indignación, sino reconocimiento. Que las naciones a menudo sobreviven socavando sus propios orígenes. Que se celebra a los héroes hasta que complican el presente, y que lugares como esta villa se mantienen en pie no para honrar el pasado, sino para contenerlo, delimitados, conservados y en silencio. El giro final es este. La historia nunca se trató de quién apretó el gatillo, se trataba de quién necesitaba que se apretara el gatillo. Esa decisión, una vez tomada, moldeó todo lo que siguió: investigaciones, recuerdos, libros de texto y silencio. Y así la villa espera, ni condenada ni absuelta, con una pregunta que ha sobrevivido a sus testigos. Cuando el poder se siente amenazado por su propia historia, ¿recuerda o borra?